Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia que están escuchando por YouTube. En esta ocasión vamos a hacer la segunda entrega del libro, acuérdense que estamos viendo de Evangelismo Personal. Y en esta segunda entrega nos toca la lección número 2 y el título, ustedes como habrán visto ahí en la portada, es La importancia del evangelismo personal. En esta ocasión nos siguen acompañando las dos hermanas, la hermana Diana y la hermana Carolina. Si quieren saludar. Buenos días a todos. Buenas tardes. Y también está con nosotros la hermana Lina, que está vía internet, y su esposo, que es hermano Dubier, que están ahí con su hijita, seguramente Salomé, escuchando también, preparándose también para esta capacitación de la importancia del evangelismo personal. Si quieren saludar, pueden hacerlo, y si no, también están ahí. ¿Mm? Buenas tardes a todo el grupo. Ahí está la hermana Lina, y vamos a seguir entonces. Entonces vamos a empezar con la importancia del evangelismo personal, ¿sí? En esta ocasión voy a hacer solamente un repaso nomás, esta lección número 2 de esta sección que estamos viendo, de este libro, acuérdense que fue editado en el año 1965, de un curso por correspondencia de Emau. Yo tengo el libro texto original, después si alguno quiere alguna copia, la podemos hacer. Acuérdense, no sigo al pie de lo que tiene que ver este libro, que es, vamos a decir, texto por texto lo que va apareciendo ahí, pero a grandes rasgos. Si ustedes creen que yo voy comentando lo que dice ahí, no voy haciendo. Es como una guía, una referencia que tengo para hablar, nada más. Pero sí vamos a ver 7 razones de la importancia que tiene esto trabajo, de la importancia del evangelismo personal. El primero, si ustedes tienen su libro texto, van a encontrar ahí que dice que tiene el respaldo de las escrituras. ¿Por qué? Por el precepto y el ejemplo. Acuérdense, si usted está siguiendo el libro texto, se lo vuelvo a repetir, incluso las dos hermanas que están acá, no estoy siguiendo bien a punto por punto por ahí, pero no terminaría más. Usted ya tiene el libro en la mano, es muy largo el capítulo número 2. Así que voy puramente por arriba. ¿Por qué mismo entonces tiene el respaldo de las escrituras por el precepto y ejemplo? Bueno, todos los textos ustedes están ahí, acuérdense, no los voy a tocar, pero sí nos dice el libro texto que es porque Dios mismo lo desea, y esto lo sabemos, dice el libro texto, ¿por qué? Por la revelación de su nombre. El nombre de Dios describe su carácter y Dios nos habla de sí mismo. Entonces vemos que el libro mismo, o la Biblia misma, nos muestra que Dios quiere revelarse al hombre. Lo vemos a lo largo de la Biblia, a lo largo podríamos decir, de toda la Biblia, como Dios se manifiesta a sí mismo, y Dios quiere ser algo así. No sé si entre estos textos hay uno que dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No, eso es Juan 5, a ver si está acá. En este no está, creo. Acá Juan no aparece. No, es Lucas, si no, no está, pero es un buen texto también. Tiene un buen texto también. Lucas ¿Sí? 1:47. ¿Eh? Lucas 1:47. ¿Es este? ¿Lucas 1:47? Dice, No creo, ¿eh? Bueno, solamente quería aportar eso, que las Eh, escrituras hablan de... No creo, porque eso es Juan 5. no, 1:47 dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Está bien. Bueno, entonces la misma escritura entonces nos habla, si no entienden lo que estamos hablando hasta ahora, la misma escritura, vamos a decir, vamos a decir, se respalda a sí mismo. La misma escritura nos habla de Dios como que, como un Salvador, amados. Entonces nos muestra la escritura. Si ustedes estudian un poco de esa materia que es teología bíblica, cuando hablamos de teología, la escritura nos muestra a lo largo de todas las escrituras que la Biblia tiene podría ser nos muestra, tiene una línea de pensamiento, podríamos decir. ¿Cuál es? Es Dios enviando a su Hijo amado para salvar al pecador. Entonces vemos que en las escrituras, vamos a decir, nos muestra el interés de Dios personal en salvar al hombre pecador. Sí, vamos a seguir avanzando porque es largo, así. Bueno,
Vemos que ahí dice y también por el deseo de su corazón revelado. Aparece en Ezequiel. Acuérdense que lo vuelvo a repetir. No puedo frenarme en cada subpunto de acá porque es larguísimo, punto número 2. Pero me llama la atención el punto número 3 que dice, por su, si alguna se anima a leer. Acción. ¿A qué? A mandar a su hijo. Porque nos amó. Sí. Entonces por su acción a mandar a su hijo a Cristo. ¿Y vino para qué? Vino no para que Dios no pudiera amarnos, sino porque Dios nos amó. Ahora, la idea es esta, amado, que dice el libro texto. ¿Qué nos muestra las escrituras? ¿Por qué tiene un respaldo las escrituras? Porque usted va a la escritura, puede ver que como Dios envía a su Hijo, a Jesucristo, porque dice así el libro texto, porque Cristo vino no para que Dios pudiera amarnos, sino porque Dios nos amó. Entonces cuando vemos las escrituras, ahí sí los textos que aparecen ahí sí los conozco. Gálatas 4:4 dice que llegado el tiempo, no estoy leyendo, me acuerdo de memoria. Llegado el tiempo de cumplimiento, Cristo vino bajo la ley, murió por nuestros pecados. Juan 3:16, 17 es muy conocido, ustedes lo saben. Entonces, amados, a lo largo de las escrituras ustedes pueden ver el interés de Dios mismo desde el protoevangelio que dijo que iba a enviar a alguien que iba a pisotear a la serpiente. Entonces, de ahí en adelante ustedes lo ven desarrollando por medios de pactos y promesas que iba a enviar a ¿qué? A su hijo. Bueno, entonces estamos estudiando la importancia del evangelismo personal. Si ustedes ven todo a lo largo de la Biblia, van a ver que hay un mensaje de salvación. Entonces, por eso que estamos interesados en aprender esta materia, o sea, de evangelización. ¿Por qué? Porque lo vemos que Dios es el mensaje. La Biblia no está escrita para que usted sea muy feliz, para que usted progrese económicamente, no, hay un mensaje de salvación y es de salvar a los pecadores. Ahora no sé si puede entender un poco eso, lo que estamos hablando de acá, que Dios se describe a sí mismo, su carácter, y Dios habla a sí mismo. ¿Como qué? Como un salvador. Y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Ahora en el punto B, si ustedes ven, o si vos querés comentar también puedes hacer, levantás tu mano. Punto B, ¿qué dice más o menos? Cristo lo enseñó en dos formas. Ahí está, muy bien. Cristo lo enseñó en dos formas. ¿A dónde uno dice? En el ministerio público. Aunque duró, escucha, amado, muy poco tiempo. Ustedes ven en ese tiempo de 3 años, creo que fue 3 años, 3 años y medio. ¿No? Sí. Escuche, él estuvo haciendo esa obra. Aunque nosotros no las veíamos, muchos carismáticos la malinterpretan. Estaba el mensaje de salvación. Que ahí atrás siempre estaba el mensaje de salvación. Incluso el Señor Jesucristo al final dijo que iba a enseñar a todas las cosas. Él cuando iba hablando también decía que vino a predicar el Evangelio del Reino. Usted lo escuchaba hablar al Señor Jesucristo en Mateo 4, versículo 17, decía que arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. ¿Sí? Entonces a lo largo de las Escrituras lo vemos en el ministerio del Señor Jesucristo trayendo ese mensaje de salvación. Para esto ha venido Él. Acuérdense cuando lo confronta a los fariseos, le dice que ustedes... si él no hubiera hablado, no hubiera venido, ustedes no tendrían pecado. Porque todo ustedes lo ven a lo largo de las escrituras cuando él predica. Él muestra la importancia de que el hombre está muerto en delito y pecado. Si ustedes ven el punto 2, lo van a encontrar en las conversaciones que tuvo él a lo largo de todo su ministerio. Si alguno quiere comentar algo, lo puede hacer. Si no, sigo. ¿Sí? Bueno, entonces cuando vemos a lo largo de... Si alguno quiere comentar de ustedes, puede levantar la mano. Si alguno de ustedes, lo que están escuchando ahí, quiere hablar, bueno, por supuesto no levante su mano porque no lo voy a ver, ¿no? Pero puede decir, quiero comentar. Era un chascarrillo, ¿no? El Señor Jesucristo nos mandó que fuera un mandato de ser pescadores de hombres, muy bien, ¿sí? Entonces, que es así. Y el libro texto nos dice, cuando hablamos de pescadores, que también aparece, como cuando hablamos de cautivos, si alguno está leyendo el libro texto, si no, yo sigo rápido. A ver. Sí, hermano. Dice, se traduce, están cautivos, significa tomar vivos. Ahí está. Y tomar vivos. ¿Y quién otra persona tiene cautivos también? Satanás. Muy bien. Satanás. Si ustedes que están ahí también, porque no les dejan, ¿no? Pueden comentar, acuérdense si están ahí, ¿sí? Le damos tiempo a ver si algunos de ellos pueden comentar, hermano Lin. No sé si tiene el libro texto.
Es que el problema es que la hermana Ah, no libro tiene texto. libro texto la hermana, está bien. Ujú. Ya se lo vamos a mandar entonces. Está bien, disculpe. Bueno, hablamos, seguimos avanzando. ¿Mm? Amados, cuando vemos, el Señor nos ha mandado a ser pescadores de hombres, ¿sí? Pero en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26, que nos habla. Acá no lo dice, pero voy a tratar de acordármelo de memoria. Dice así, ¿lo tenés vos? ¿Lo No, busco? ¿No? ¿No tenés? Pero dice por así, queremos predicarle con espíritu de de mansedumbre, mansedumbre quizás el Dios Señor le les dé conceda arrepentimiento arrepentimiento. ¿Y los saque de qué? del lazo por el cual Satanás los tiene presos. Ahí está, los tiene presos, de lazo. Entonces, amados, el Señor nos ha mandado ¿a qué? A que prediquemos el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos están cautivos, o sea, están presos. Acuerda que sé que dice, creo, Efesios capítulo 4, 8, 9, que estuvimos viendo, que dice que el Señor Jesucristo se llevó la cautividad. O sea, que era, los libró del poder de alguien, seguramente, que estaban atados, presos. ¿De quién sería? De Satanás. De Satanás. Entonces, ¿por qué decimos esto, amado? Porque debemos tomar noción nosotros de que esto no es simplemente, ¿querés aceptar a Jesús en tu corazón? No, porque la persona no puede, ¿sabe por qué? Porque está muerto en delito y pecado, su mente ha sido cauterizada, su mente está en tinieblas, no puede y tampoco quiere venir. Entonces no, usted no lo va a arrastrar con una simple oración. El domingo que viene tenemos que hablar de la armadura del cristiano y la cristiana. Hay una batalla, aunque Cristo ganó esa batalla en la cruz, ahora nos manda a nosotros a entrar en el terreno del enemigo y nosotros tenemos un armamento, tenemos una espada, vamos a ver que es la Biblia, tenemos un escudo, las doctrinas y hay que combatir, no es fácil, amado. Inténtele predicar un pariente, vamos a ver si usted lo logra con una simple oración de entrega. No, amados, entonces Satanás los tiene cautivos, los tiene presos ahí. Y no solo eso, también están presos bajo la ley, porque son deudores ante Dios. Hay que predicarles a estas personas, ¿sí? Amén. Así que tenemos Pastor, sí, por favor. ahí, ahí en esa parte donde usted dice eso, ahí es cuando a veces están engañados las personas, porque a veces en las iglesias que no están bien constituidas, creen que por medio de la oración ya son salvos, Sí, pero no se dan de cuenta que eso va más allá de hacer una oración de fe, sino que es como más de que el Espíritu habite dentro de uno y formar al Señor, que a veces es difícil, pero es un camino largo, pero estrecho. Y eso es lo que ellos creen, que ser cristianos es solamente hacer una oración de fe y bautizarse y ir a cultos, ir a células, bueno, tantas cosas que inventan ahora, pero no se dan cuenta que los están engañando. muy bien. Excelente comentario, la hermana Lina. Es verdad, hay una ardua tarea porque la gente está engañada por este sistema, vamos a decir, de falsa doctrina, ¿no? Así que excelente, gracias a la hermana Lina por el comentario, es verdad. Amados, nosotros tenemos una referencia de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, ¿cómo crecía, amados? Justo como decía la hermana Lina, que por una simple oración, nunca lo van a ver a Pablo haciendo un ministerio de música por ahí, y con música, y ahí vamos a hacer una música de campaña para jóvenes, para que nunca lo ven. ¿Cómo crecía la iglesia? ¿Cómo añadía día a día el Señor? Bueno, era por el ministerio se para a Pedro en el primer sermón y ¿qué hace? Confronta a los pecadores. Lo hace así, predicando el Evangelio. Pablo también, creo que en Hechos 26 lo mismo, dijo que para esto te he enviado. No sé si me prestas la Biblia, por favor, pero creo que en Hechos 26, porque no están acá, lo estamos haciendo todo casi en vivo, los textos, pero si no me equivoco es en Hechos 26. Amado, yo con Hechos 26 me acuerdo que salía con una fotocopia en las manos, no tenía tratado, andaba con Hechos 26, ¿por qué? Porque era el texto que me había dado el Señor en esa época. Y andaba predicando de lo que el Señor le había mandado. Fíjese cuando Pablo dice en versículo, Hechos 26, versículo 16, el 17, dice así. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto
y de aquella en que me apareceré a ti. Hechos 26, versículo 17. Escuche. Librándote de tu pueblo, le está diciendo Jesucristo a Pablo. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. Versículo número 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, escucha, de potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La misma voz del Señor Jesucristo, gracias, diciendo qué es lo que tienen que hacer. Esta gente dice que del poder de Satanás, amados, no se trata, no nos va a convencer con una simple oración, Hay un poder maligno. El domingo que viene tenemos que ver que hay principados y potestades atrás de eso. No se logra así nomás. Entonces nosotros debemos entender eso. La iglesia oraba, la iglesia predicaba el verdadero evangelio. Y dice así el libro de Hechos, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19, versículo 20. Pero que era, ellos tenían que predicar el evangelio, tenían que confrontar. Señor Jesucristo, ustedes lo ven hablando a gente que parece que tenían toda la ley y se creía que habían cumplido todos los mandamientos. Pero el Señor los confronta al joven rico y le dice que no, que todavía le faltaba. ¿Pero con qué lo confrontaba el Señor? Con la ley. Y así lo vemos a Pablo con también. Su propio pecado con también, su propio ¿no? pecado, es verdad, lo confrontaba. Y así es como la iglesia iba creciendo, se fue fundamentando, vamos a decir, en la palabra. Así que vamos al punto número 2, porque ahora tenemos 7 para ver, ¿sí? Bueno, ellos no tienen. ¿Algunos de ustedes quieren leer el subtítulo del punto número 2? Dice, es la solemne responsabilidad de cada creyente. Ahí está. ¿Qué es la... Pastor, yo tengo una pregunta ahí. Qué pena. A ver. Sí. Sí. En eso que usted dice que o sea, no sé, me surge a la mente. O sea que por eso en la antigüedad no había tantos predicadores o tantas iglesias, porque eran muy pocos los que realmente decían el verdadero evangelio y era muy poca la gente que venía ahí porque no les gustaba que le dijera la verdad, ¿es verdad? Sí. Menos que son los fariseos. ¿Alguno entendió más o menos lo que dijo? No, vos no yo no entendí, ¿vos? No lo entendimos acá cómo era. ¿En la iglesia primitiva, cuando estaba Pablo? ¿Cuándo? Señor. ¿Cuándo es eso? ¿En qué tiempo? ¿En la de Pablo? ¿Cuándo? Sí, en la de Pablo, o sea, por eso era que no habían tantas iglesias, porque eran muy pocos los predicadores, porque realmente daban el verdadero evangelio. No es como en estos tiempos de que hay muchas iglesias, pero son muy pocas para poder, mejor dicho, se cuentan con los dedos para decir que realmente dan el verdadero evangelio. Sí, yo le entiendo a la hermana. O sea, lo que la hermana quiere decir es que digamos en el tiempo de Pablo no había tantos pastores o tantas iglesias, mejor. Lo que pasa es que no había tanta apostasía como ahora. Sí, eso. No había tanta falta de iglesia. Que, claro, lo que pasa es que apenas en ese tiempo se venía ya a hablar de Cristo, porque apenas, o sea, recientemente había venido el Señor Jesucristo y había muerto. Entonces, por eso el Señor nos envía ir y predicar el evangelio, porque antes, pues solamente era por fe. Bueno, es así, hermana, ya le entendí. Menos mal que la hermana Diana le entendió. Mire, es así. Hay un contexto cultural. Esto, cuando Pablo está predicando, se inicia primero en el pueblo de ahí, de ellos, de Jerusalén, de Judea, ¿sí? Aunque el llamado de él tenía a los gentiles. Pero quiero que entienda esto. ¿Por qué dice? Bueno, no voy a decir el nombre, aunque la hermana otra vez lo dijo los pentecostales. Ahí está, con el nombre y todo. Sí. Ellos dicen que predican y claro, vienen muchos. Mire, Hechos, dice, cuando se predicaba, 5.000 se añadieron a las iglesias. Pero escuchen, esto no es así hoy en día, porque en esa época ellos estaban esperando un Mesías, estaban atentos así al llamado. No todos creyeron, había una gran multitud entre ellos que se oponía. Pero había muchos de verdad que recepcionaban el mensaje. ¿Por qué? Acuérdense que era un pueblo, no como nosotros acá. Era un pueblo que sí estaba esperando la venida de un Mesías, de un libertador.
entendían, algunos de ellos, aunque no todos entendían que iba a venir un Mesías, en el sentido espiritual los iba a librar. Entonces sí, vamos a decir, estaba de alguna fuerza la puerta más grande receptible al mensaje, porque ese pueblo sí estaba esperando. Hoy acá esta gente en estos tiempos no, y sí ha crecido la apostasía, y por supuesto pareciera como que hay muchísimas puertas. ¿Quién tiene la verdad ahora? Porque hay muchas denominaciones. ¿Cómo sabemos? Bueno, ¿cómo sabemos, amado? Nuestra responsabilidad es escudriñar, por eso Cristo dijo, escudriñar las escrituras, porque por ellas hablan de mí. Y si hablan de mí, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Bueno, las escrituras hablan de un Mesías que iba a venir y iba a venir a librarnos del pecado. Isaías 53 y otros más nos muestran. Tenemos que buscar que Jesucristo no es un Jesucristo que quiere... ¿Qué? ¿Sí? Yo quería leer algo que hay acá. ¿Estamos ya en la punta número 2? No, ¿dónde estamos? Sí, estamos aquí en el 2. Porque estamos recién empezando, solo que la hermana Lina no frenó ahí. A ver qué es. Dice, hay un tratado que lleva por título Suponga, y en él se hace la siguiente pregunta. Suponga usted que le ofrecieran $1000 por cada alma que buscara ganar para Cristo. ¿Buscaría usted por esa recompensa ganar más almas para Cristo de lo que está haciendo ahora? Si es así, su amor al dinero es más grande que su amor a Cristo y a sus semejantes. Muy bien. Ese es vamos a decir, un tratado. Un ejemplo. Sí, un ejemplo. Y bueno, la hermana Carolina nos ha introducido, entonces, dicho esto, que estábamos con la hermana Lina, a el punto número 2, que es la solemne responsabilidad de cada creyente. La hermana Carolina estuvo opinando entonces en algo que ya estaba por iniciar ante la pregunta de la hermana Lina, y ese tratado de verdad es excelente porque, vamos a decir, nos muestra a nosotros que cada creyente, amado, tiene la responsabilidad. No es si quiero o no quiero, es una responsabilidad que tenemos nosotros. ¿Eh? ¿De qué? De la importancia, amado, y la responsabilidad de qué? De ganar estas almas. Aunque ya Cristo las ganó, nosotros tenemos, amado, tenemos que hacer como dice en una parte, buscar la moneda perdida, buscar la oveja que se ha perdido, el hijo pródigo. Entonces hay una responsabilidad para nosotros, ¿sí? Entonces es importante que nosotros, vamos a decir, busquemos. Acá el tratado, amado, nos confronta duramente. ¿Querés decir algo también? No, aquí estaba hablando, en este ejemplo, del que dijo la hermana, el que seguía, estaba una persona hablando, la otra persona que estuvo 3 días en su casa y le preguntó que si era cristiano, él dijo que sí. Es el juez llamado Minguis, ese. Minguis, sí. Que si creía en el infierno, dijo que sí. Dice que todos los incrédulos estarán allí por la eternidad, y él dijo que sí. Entonces le dice, has vivido en mi casa por 3 días, conociendo y creyendo todo eso, y no has puesto tu mano sobre mi hombro, ni me has dicho una sola palabra buscando mi salvación. Entonces, que ¿cuántos creyentes son así? De que dicen, creen en la palabra, creen en Dios, en la salvación, en el infierno, que las almas se pierden y no hablan, no predican. Es verdad, era un juez que cuenta la hermana Diana, que se había llamado Minguis, y sí, es verdad. Lo más sorprendente que este juez que habla de ella había sido un ateo, pero después fue convertido. Y es así, amado. A mí me ha pasado muchas veces, mire, por cuestiones del tiempo no tengo. Una vez pero rápido se la toca, estaba en un trabajo, me tocó de día, era de vigilancia, en el mismo lugar que estoy ahora, pero era de día. Y estaba parado y escuchaba a uno que decía algo de Jesús, así, y se reía, así, le digo, ¿vos sos cristiano? Sí, yo soy cristiano. Le digo, ¿y de qué denominación? Bueno, la denominación que dijo Pentecostal, famosa. Hay que decir, sí, era pentecostal. Y yo lo veía lo gracioso puede ser para él, porque yo trataba de entender que se reía y se descostillaba, como decimos acá, con los inconversos. Entonces yo le hablé algo de Cristo, me acuerdo que estaban ahí, y se reía, y él los miró así, hizo, y yo le llamé, yo no me acuerdo, fue hace un tiempo, y le dije, ¿sabe? No sé de qué, si ustedes se ríen, algo así está bien, digo, pero vos no sé de qué te reís, porque no sé si ustedes saben. Él cree, casi como yo, digo, te dice cristiano, mira la remera. Y lo miraron así a él, y le digo, así hay mucha gente que se avergüenzan, amado. Son cristianos mientras hablamos así entre nosotros, pero cuando salieron los otros, se avergonzó. Y esto me pasó a mí. Digo, ¿cómo tú dices ser cristiano y te reís con ellos? ¿Por qué? Yo le dije, ¿le has predicado a ellos?
Porque el día del juicio, amado, esa gente le va a decir, usted como este juez, tú sabías, ve que el mismo ejemplo que dice Diana, ¿cuántas veces yo le digo, con la gente le diga, tú sabías de estas cosas, sabías del infierno, sabías que yo me iba y no me entregaste un tratado o algo, no me hablaste de algo, que sea algo, Es un versículo. o un versículo, o... O como me pasó que, ¿te acuerdas? Lo cuento rapidito A ver, con, sí. con, Tenemos 7 con puntos, ¿por qué? mi hija Luisa, A ver, que me decía de un empleado que tiene ay, se que cayó. dice que es cristiano. A ver, sí, dale. Y que Buen ejemplo, sí. y entonces ella me pregunta y me dice, ¿qué tengo que hacer? Ma, es que él me dice que es cristiano, Ujú. pero llega tarde al trabajo, no me respeta, me trae incapacidades falsas y yo ya investigué la incapacidad que me trajo y resulta que la clínica no existe y faltó 3 días. Entonces me enteré que era que estaba en otro lado, trabajando. Entonces, claro, ella sentía como ese cargo de conciencia porque decía, dice que es cristiano y me da como, no sé cómo hablarle. Entonces yo le dije, no, no es cristiano. Aquí no es cristiano porque un cristiano no hace eso. ¿Sí? Sí. Bueno, se le cayó la hermana Lina. Mientras esperamos la llamada de la hermana Lina, vamos a continuar. Gracias por el comentario de la hermana Diana que estaba ahí comentándonos. Y es así. Amados, no sé, algunos saben que estamos acá, que dice Proverbio capítulo 11, versículo número 30. De Proverbios 11:30 dice que el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Amados, no me voy a frenar en este punto mucho. Voy a hablar a grandes rasgos. Ahí la palabra ganar proviene de una palabra militar, o sea, ganar una batalla. Y acuérdense, cuando siempre hablo, dice, uy, este pastor siempre tiene la misma, parece que fue un ex militar. Es que yo en sí, dice la hermana Karina, no es que sí, bueno, aunque parte sí, pero la Biblia, por eso cuando yo leí la Biblia digo, no sé, cuando digo, yo decía, no me acuerdo cómo le decía a Dios, creo que le decía en esa época. Yo digo, pero esto, yo entiendo esto. Ganar, pelear, arrebatar, defender. Yo entendía todos esos conceptos. Sujetarse, órdenes, sí señor. Yo me parecían cosas que digo, conozco esto, porque uno ha estado instruido. Y esto de ganar es algo lo mismo, ganar una batalla, una posición. Y fíjate que dice la palabra estratégica. ¿eh? Y fíjese lo que hable también de ganar requiere paciencia, constancia, valor y perseverancia. Y afrontar grandes riesgos. Usted, no sé si le ha pasado ganar o practicar. Yo he practicado hace tiempo, ahora ya no, casi dejado de hacer. Pero para avanzar en un deporte, en lo que sea, usted tiene que practicar. Espero que en el ejemplo mundano que le vaya a dar no se identifique usted, porque va a dar un ejemplo mundano. Espero que me diga, sí, amén, porque usted se va a descubrir solo. Pero si usted juega un videojuego de esos, cómo se ríen mucho, ¿cómo se llaman eso? Me van a dar el nombre. Pero yo voy a ser viejo, yo tengo lo que llaman un Family Game o no sé cómo. Hay otras cosas muy avanzadas que se llaman Nintendo, no, PlayStation, eso es. Bueno, gracias. Usted se va a dar cuenta que tiene que estar ahí tiempo, hora. ¿Para qué? Para, no sé cómo se dice, pasar niveles. Pasar niveles, muy bien, ¿cómo sabe? Claro, yo fui joven también. Sí, bueno, pasar niveles. Pero usted se tiene que esforzar. Amado, si en esas cosas se esfuerza y se molesta. Yo he visto pibes que revolvieron la cosa enojado. Porque usted no se molesta y no se enoja por ganar un arma. ¿Sí? Por ejemplo, yo en el campeonato de ciencias naturales estuvimos 2 meses antes estudiando. 2 meses estudiando. 2 meses estudiando y no ganamos. Ay, no ganaron. Y no ganamos. Bueno, y es así, amado. Hay aquí una preparación. Si usted quiere ganar un arma, no es que voy y le repito esto. Bueno, por la misericordia de Dios le pongo un tratado, una invitación, puede ser. Pero usted se tiene que capacitar para estas cosas. Así es. Tiene que, es así. Bueno, yo voy a pasar algunas cosas que aparecen ahí porque no me da tiempo. Pero sí quería comentar algo sobre un término comercial, perdón, A ver, porque bueno, esto es muy importante, bueno, porque dele. no es que esté en contra de las iglesias pentecostales, pero es que como estuve ahí, sé que están muy erradas en Y muchas no, porque cosas. puede ser edificación, a ver. Entonces, ¿qué pasa? Un término comercial, dice aquí, todo comerciante puede apreciar que es necesario trabajar con constancia y esfuerzo si quiere ganancias en su negocio. De alguna manera esas iglesias han utilizado esto realmente como un negocio. Es verdad, sí, es ¿Por qué? verdad. Porque Son números para ellos. solamente son ¿Cuántos están números, en tu iglesia? es llenar la iglesia, de tener es más verdad, miembros sí. y bueno, eso por ende más diezmo.
más dinero. Claro. Entonces, quería aclarar un poco sobre eso, que no es aplicable de esa manera. Ujú. Es verdad, amado. Nosotros, sí, es verdad. Yo creo que acá también la hermana Carolina tiene, yo le escuchaba en una época cuando decía, eran presionados, ¿no? A traer no sé cuántas almas por semana, ¿sí? Era una célula de multiplicación. Cédula Uno de llevaba a multiplicación. uno, ese uno tenía que llevar a otro y así. Tenía que llegar a fin de mes con el doble de la capacidad que habíamos empezado. O en septiembre, el Día del Amigo, donde usted debe traer 5 amigos. Ah, Sí. sí, también, sí, es verdad. Estaba la presión. Está, exactamente, como dice, está la presión que tiene que traer siempre ahí. Que no es por amor. No, sino- no, porque acá no hay un interés, ¿verdad?, por la alma. ¿Usted lo, sí? A mí me bajaron porque yo no llegaba a llevar a la gente. Es así, amados. Entonces, por eso nosotros congregamos con una iglesia sana y bien constituida. No importa si son dos o tres, lo importante que es que esas almas hayan nacido, amados. Amén, así es. Debemos preocuparnos por eso, no por los números, de verdad. Entonces es importante que es así. Ah, voy a pasar a esto, lo voy a pasar con muchas cosas por opinar, por Pero favor. ahí puedes te da para entrar al cuarto punto. Precisamente. Sí, el valor del alma, sí. A ver, si uno de ustedes dos quiere opinar algo, ¿es el valor del alma? ¿O sigo yo? ¿Querés que leamos esto? A ver, la palabra alma, ¿qué es La que? palabra alma se usa mucho en la escritura para señalar esa parte espiritual del hombre que es distinta a su cuerpo. Y ahí está. Entonces, y la segunda pregunta dice, ¿cómo? Podemos calcular el valor del alma. Bueno, y ustedes ven si tienen su libro texto, aparece por lo menos 5 puntos, ¿no? Que aparece por su naturaleza y origen, por sus facultades, por el valor que le da a Cristo, por su existencia eterna, por la batalla que se libra para su posesión. No sé si nos va a dar el tiempo, sí, venimos bastante bien para llegar al punto número 7, ¿no? Así que si me quieren ayudar, acá, escuche, tenemos un libro texto, ¿está? Pero ustedes se acuerdan cuando yo cuando di la confesión de 1689, hablé algo contrario que era acá. Porque si usted dice, ¿cómo podemos calcular el valor del alma? O el valor del alma también por su naturaleza y origen. Pero fíjese que dice, el hombre fue creado por Dios y es un ser Racional. ¿A dónde dice, perdón? No. Tripartito, perdón. estaba ¿Qué leyendo opinan? otro lado. ¿Ustedes, alguna de ustedes dos se acuerdan de eso que hablé? ¿Estaba de sí, acuerdo pastor. o estaba de desacuerdo yo? Usted estaba en desacuerdo porque Muy decía bien. que somos bipartitos. De Claro. que alma y espíritu significan lo mismo. Es son como un un solo, sinónimo. que están hablando a diferentes públicos y por eso como... Sí, y por una parte aparecía alma, porque es largo esta doctrina. Usted lo invito a que usted mismo indague en esto. Yo no estoy diciendo que tengo la última palabra sobre esto, pero cuando Dios formó al hombre desde Génesis, lo formó de la tierra y sopló su espíritu. Y ya está. ¿Sí? Ahora sí lo podemos encontrar, pero en otras palabras aparecen alma, espíritu, sí es verdad. Pero usted fíjese acá, tengo un cartel que dice que esto es Mateo 22, 37 al 39, dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor, escuche todas las cosas como que está comportada el hombre. Corazón, 1, alma, 2, mente, 3, que aparece, pero no aparece con todo, y no aparece, fíjese, no aparece el cuerpo. En otra aparece, en Tesalonicenses aparece, creo que con irreprensible con tu cuerpo, creo que aparece. Y así podríamos, en parte que aparecen 4, otra aparece 5. Lo cierto es que la Biblia nos muestra que el hombre está constituido por el cuerpo y el espíritu. Lamentablemente muchos creen, yo le digo por qué viene esto tripartito y no viene el tema, pero me metí ahora en esto, pero unos creen que en el alma aparece toda la esencia de lo que vamos a decir es los sentimientos, y en el espíritu lo que es de Dios. ¿Creen algo así, está? Sí, ellos también creen de tripartitos, bueno, ellos hablo yo de los pentecostales, que de tripartitos porque entonces cuerpo, alma, el espíritu que le pertenece a Dios y el alma que es la que va al infierno. Entonces, el cuerpo va a la tierra, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y el alma es la que va al infierno porque es la que peca. Pero ¿cómo no entiendo? Yo Primera vez que escuché eso. ¿Cómo lo castigaría entonces? Si no, al alma. Castiga al alma nada más. Al alma, porque el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, o sea, le pertenece a pero Dios. eso es... No castiga el cuerpo, según ellos. El ¿Cómo cuerpo no está en la castiga? tierra El descansando. cuerpo muere y queda... El cuerpo queda, es la caja de afuera. Lo que se castiga es el alma y se castiga con pensamientos, con... Pero eso es
Eso es inconsistente con las escrituras. Me sorprende porque no tiene. Es inconsistente con las no tiene. Es inconsistente con las escrituras porque Dios dice que lo levantará a Daniel y dice que para asombro muchos se unirán, o sea, como se van a unir con su cuerpo. Y Dios los va a mandar, o sea, ¿a quién? Al infierno con su propio cuerpo. Si ya ahora están, el espíritu ya está en un lugar. Por eso están en Parece Claro, duro esto, parece duro, pero sí es así. Bueno, el asunto que, le invito a que indaguen ustedes, el asunto es que tripartito, bipartito, si usted no nació de nuevo y no tiene a Cristo, vaya al infierno. Exactamente. ¿Puedo Sí. leer esta frase? Vamos en el punto número 2 por sus facultades, ¿sí? ¿Está siguiendo esa línea? No, así no nos perdemos. Por sus facultades, escuche, fíjese, uno quiere leer, si querés puede leer esas facultades, puedes hacerlo. Yo voy a opinar antes que... Dice, ¿El hombre tiene? el hombre tiene facultad para escoger entre el bien y el mal. Puede tener comunión con Dios o puede servir al diablo. Puede ser una bendición o una maldición a sus semejantes. Cuán vastas son las posibilidades para el bien o para el mal en cada alma. Ahí está. ¿Alguien quiere opinar de algo sobre eso? Pues dice que tiene facultad, pero el hombre no tiene facultad porque, o sea, ahí prácticamente está hablando del libre albedrío y el hombre no tiene libre Exactamente. albedrío. Muy bien, una doctrina de también de ellos, ¿no? Así es. ¿Por qué el hombre no tiene facultad para escoger entre el bien y el mal? Porque acuérdense, el libro texto parece ser arminiano. Exacto, eso parece Cuando porque está muerto en delito de pecado. Muy bien, está muerto de delito. Después de la caída, o sea, Adán sí tenía la facultad de, vamos a decir, del libre, hablando de los 4 libres albedrío. El primer libre albedrío, él tenía. ¿Por qué me servirá esto? Me dice usted, pastor. Porque lamentablemente andan por ahí y dice, debes predicar que cada uno elige la salvación. No, el hombre no tiene la facultad. El hombre ha perdido. O sea, vamos a decir, moralmente, él no puede ir a Dios. Ninguno puede buscarle. Por eso que de verdad nosotros predicar el verdadero evangelio. ¿Sí? lo que pasa es que Ah. ellos creen Que todavía el hombre que mantiene no algo. creen en la depravación total No, del no hombre. creen, es verdad, no creen en Es el primer parcial, punto que creemos. solamente. Creen que el pecado simplemente lo afectó parcialmente. Amado, esta doctrina atenta contra la doctrina de la total depravación y el pecado original. El pecado original hizo que el hombre muriera, podríamos decir, espiritualmente está muerto. No hay uno que busque a Dios, todos se El hombre desviaron. puede elegir entre pecar y pecar, de cierto modo. No, su libre albedrío está inclinado a hacer el mal únicamente. Claro. Por eso el Señor Jesucristo vino para restaurar, o para, digamos, digo yo, no sé si está bien la palabra, restaurar ese libre albedrío, porque ya se cayó del huerto. Sí, este es otro tema, Bueno, el capítulo número 9, por eso no me quiero, ya les di, le anticipé de entrada, por favor no me frenen, porque son 7 puntos, pero esto es doctrina, capítulo número 9 de Libre Albedrío, que está en el canal de Predica, tiene como 1 hora y media más o menos, pero es así, como dicen las hermanas, no puede el hombre elegir, no puede, o sea, puede elegir qué comer, qué tomar, pero la facultad moralmente él no lo puede hacer. Está inhabilitado para hacer esto. Y es importante, bueno, los comentarios que hicieron las hermanas, porque es así. Es importante. Y por eso que nosotros debemos capacitarnos para predicarle el verdadero evangelio. ¿Sí? Las facultades que él tiene, él no tiene el libre albedrío. ¿Sí? Eso lo perdió en la caída. Así que el otro puntito, no sé si alguno lo quiere leer, que es el punto número 3, que dice... Por el valor que te da Cristo. El Calvario nos habla de cuánta estima tiene las almas ante los ojos de Dios. La preciosa sangre de Cristo fue derramada para redimirlas. Y ahí está, amados. ¿Por qué necesitamos predicar? Porque la Biblia misma nos muestra incluso el valor que tiene el Señor que le da el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos ese interés antes de la fundación del mundo. Nos muestra, vamos a decir, cómo el Señor ama a aquello. Una cosa es después de la caída, amado, pero Él dice que vio la creación y se gozó. Entonces, Él ama, o sea, a las almas. Y vemos ese amor enviando a su Hijo amado. Vemos ese amor de Cristo viniendo a este mundo, encarnándose, sufriendo por nuestros pecados. Vemos ese amor continuamente, el Espíritu Santo buscando
por nosotros, el amor que el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. ¿Todo para qué? Parece para que fue para redimirlas, dice ahí. Uno tiene en cuenta, se acuerda de la palabra que es redimir ahí. Comprar. ¿Cómo? Comprar. Comprar, muy bien. Entonces, comprar, la palabra significa comprar de alguien que está Esclavo, preso. preso, está esclavo. Entonces tenga noción, una persona que está preso y esclavo no puede salir con una oración. Pues se conocerán las verdades y la verdad os hará libre. La persona está presa. En Gálatas capítulo 3, versículos 19 y 20, y Romanos capítulo 3, versículo 19 nos muestra el propósito de la ley. Encerrados, todos fueron encerrados, están bajo condenación. Son deudores. No pueden salir con una oración. La persona debe reconocer que está mal ante Dios, que ha pecado ante Dios, que es un deudor. Fíjese cuando ese hombre que fue perdonado y salió, le agarró y dice, págame lo que me debes. Y lo había perdonado, le fue a agarrar otro que tenía un pecado más chico cuando se le había perdonado todos los pecados. La idea de pagar, fíjese, es la misma. Que Dios le perdonó que los pecados. Cuando Cristo murió en Juan 19, que dijo, consumado... Consumado es. La idea ahí es todo está pagado. Todo está pagado. No se le debe nada, amados. Estamos libres. Gloria a Dios. Sí. El Señor nos liberó. Está consumado, no hay nada. ¿Quién nos podrá acusar? Dice. Nadie, porque está... Entonces debe entender, hay un valor para Cristo. Tuvo que pagar un precio. Por eso que debemos entender la importancia del Evangelio. Ahora el punto 4 que dice por su existencia eterna, ya que, sea en el cielo o en el lago de fuego. Sí. Cristo enseñó esto con claridad. ¿Alguien quiere comentar? Si no hablo, sí o no. Sí, porque los pecados se cometen contra un Dios eterno, o sea que hay una paga eterna o una salvación eterna. Muy bien, es así. Entonces cuando nosotros predicamos, amados, tenemos que tener, que dentro de nosotros vamos a hablar la importancia como Pablo tenía en cuenta esto, la existencia del alma. Después, bueno, yo peco y total, después cuando muero se terminó todo. No es así. El cristiano sabe que hay una vida más allá, que el alma no muere, es eterna. El asunto, como decía siempre, ¿a dónde va después de la muerte? Porque hay una existencia eterna. Y o usted va hacia el cielo o va hacia un lago de fuego. Las referencias son Marcos 9 versículo 43 al 48. Y el Señor Jesucristo nos mostró eso. Amados, lamentablemente esta doctrina ha sido sacada. El testigo de Jehová ni siquiera predica de un infierno. Creo que los adventistas y otros que han sacado, es que los adventistas, que creo que bueno, alguien está acá en la mesa, una otra vez me mostró un video y de un persona que es uno gordito que predica, que estaba haciendo una apología. Ese hombre no cree en el infierno. Creo que es un adventista, algo así, si no me equivoco. No creen, otros creen que creo también ya la doctrina de que es como que el hermano de Jesús. No es así, amado, por eso el Señor Jesucristo mostró y habló muchísimo de esto. ¿De qué habló muchísimo? Del infierno, amado. Usted lo encuentra y hablaba, no temas al hombre, sino temed a aquel que puede echar a, creo que en Mateo 12, por ahí, no me equivoco. El cuerpo y el alma al infierno. El cuerpo del alma al infierno. Entonces, él hablaba de esta realidad, hablaba de Satanás, amado. Es una realidad esto, no es un cuento de hadas. Hay un infierno para el pecador, ¿sí? ¿Tenés que leer algo? A ver, ¿qué tenés? ¿Un texto, No. ¿Un texto para leer? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Y por la batalla que se libra para su posesión. El alma humana es un campo de batalla entre Dios y el diablo. La palabra esforzados en Lucas 13:24-30 dice que significa agonizar. El que quiere ganar almas entabla una lucha contra el diablo y sus huestes. El texto que sigue le llama la atención de un domingo que falta. Efesios es la armadura. El domingo que viene. Si Dios quiere, sí, vamos a hablar de esto, amado. Fíjese, acuérdese de este estudio. El domingo que viene, fíjese, vamos a hablar un poco de la batalla para liberar su posición. Vamos a hablar. Ustedes, cuando hablamos de esto, la batalla para su posición, el alma humana es un campo de batalla entre Dios y el diablo. Amado, la iglesia, escuche bien lo que le voy a decir, porque no me da tiempo de pararme esto. Nunca vino que dice, está ¿cómo? Ayúdenme ustedes, porque yo estoy fuera de vigencia con esto. Personalmente vos.
hay que atar y reprender al enemigo, hay que sacarle el territorio a ellos, ahora lo ato. Eso no es batalla, amado, eso no es ninguna batalla. Quebrarle las alas, romperle las patas. Eso, Ellos hacen guerra espiritual. guerra espiritual, esta se me había olvidado, la guerra espiritual. Pero la guerra espiritual, amado, no se trata de esto, de atarlo, de reprenderlo. Reprendo estas cosas al demonio, amado, se llama pecado. Eso, no. Y la única forma de vencerlo es por medio de qué? Del poder del evangelio para todo aquel que crea. Es lo único que puede haber. Ayer estábamos hablando acá, ¿se acuerdan? Estábamos hablando con la hermana Diana sobre, hay una radio acá en la acera. Y yo me decía, ¿por qué no predicas? Le digo, ¿cómo? ¿Y qué podía hablar? Yo podía hablar de la importancia del evangelio en la cultura, acá en la sociedad, que por más que se le dé trabajo, estaba tomando mate y yo podía importar la importancia que muchas personas se les da trabajo y se los puede regenerar, pero lo que no entienden es que el mal está dentro del corazón. Y si esas personas no nacen de nuevo, van a cometer y delinquir de nuevo los mismos pecados. Entonces me pusimos a hablar sobre eso. Pero eso es, usted escucha acá y yo te dice, reprendo, te ato, están todos. Lo que pasa es que ellos creen que son posesiones demoníacas y no pecados. No, es pecado. O sea, es pecado. Ahora que entró tal pecado, entró tal demonio, te dice. El demonio de adulterio, el demonio de fornicación. Entonces todo es demonio y no le hablan a la gente que es pecado. Entonces por eso la gente cree que están poseídos, pero no ven su pecado, así que no se arrepienten. Sí, es así. Es muy bien y no se arrepienten, es verdad. Entonces hay una batalla que pelear. Aunque fue ganada en la cruz, ahora nosotros, por eso si no hubiera una batalla que pelear, amado, dígame o alguno, yo espero una respuesta. ¿Por qué el domingo que viene hay una armadura para ponerse? Ustedes ven el progreso del peregrino, después que John Bunyan poniéndose esa armadura para pelear. ¿Y con qué combatió? Y ahí empezaba la batalla. Con la espada, ¿no? Y el escudo. Sí, la espada, sí, el escudo que combatían esa alegoría. Entonces vemos que hay una batalla para pelear. Y escuche, yo se lo voy a decir, no se lo va a dar así nomás. No le va a dar un pariente, lo que sea, un cónyuge, un hijo. No le va a decir, sí, vení. No, se va a levantar. Yo le puedo asegurar, el enemigo sabe cuando hay un verdadero cristiano, cuando hay una iglesia, cuando hay un ministro. Se va a levantar. Entonces es necesario de verdad, Satanás busca dividir la iglesia, Satanás quiere de verdad que no estemos unidos, pero la iglesia se debe unir en esto. Para que, fíjese, alguno le llama la atención si es el buscador de diamantes ahí. ¿Te acuerdas cuando vimos las parábolas ahí? Que hablábamos que buscar un diamante perdido. ¿Se acuerdan? La perla de gran precio. La perla de gran precio, esa que me había... Y así debemos hacer. Buscar la perla de gran precio, buscar la moneda perdida, ¿sí? ¿Cuánto ustedes a veces se le pierde un arito a la mujer o algo precioso y la buscan y no paran hasta cuando está? O el hombre cuando pierde algo que quiere, o quiere comprarse algo y busca incansablemente. Pero nosotros Señor nos mandó a buscar de esas ovejas que están perdidas, la oveja o el hijo pródigo, amados. Entonces, vamos con el punto número 5 para ir avanzando, pues se nos va acabando el tiempo. El punto número 5 que es... la realidad y la eternidad. Ahí está. No sé si ustedes tienen en claro los textos que aparece ahí, que lea Mateo, capítulo número 3. El 41 al 43, y el 49 al 51, y el 25 del 30 al 46. Yo más o menos tengo idea de lo que dice del 25 del 30 al 46, un poco. Si me pasan ahí la Biblia, si alguno me ayuda con el texto, si no yo me voy al capítulo número 25 de Mateo, para tener una idea más o menos de lo que dice ahí. 41, pero habla del juicio, si no me equivoco, seguramente. ¿No? Yo solo tengo el 25. ¿Eso qué es? Mateo 13. 13, dice así, gracias. A ver, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Versículo número 42. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Amado, fíjese lo que dice las Escrituras. En ese día, en esa cosecha que va a haber, muchos van a ser recogidos, amados. Algunos van a estar gozosos, como dice Daniel 12. Y otros van a ser echados en el fuego.
Ujú. Hay una realidad, amado, que no nos podemos escapar. ¿Qué dice el otro? ¿Mateo? Ah, 13. versículo 49-51 dice, y así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Amados, si nosotros hemos comprendido estas cosas de verdad, hay una eternidad. Mire, yo una vez di una prédica hace mucho y yo no me acuerdo cuánto busqué, cuántos argentinos o cuál era el promedio que morían por lo menos en mi país por día. Eran muchísimos, amado, muchísimos. Si usted la amplía en el nivel mundial, muchísimas personas que van cayendo así, van cayendo al infierno. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? O sea, después, empezando un segundito, en Mateo 25, versículo 30 al 46. Ya tenés esto. Bueno, gracias. Ahí me da, yo sé cuál le querés comentar eso. Gracias. Dice esto. Lo voy a leer rápido por cuestión del tiempo. Y el siervo inútil echarle de las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria, en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, apartándolos unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los que están a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Acá está lo que hablando ayer, buscando el texto del diablo, donde preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y forastero o desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuando no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gracias, hermana. Escuchen, esto no es una salvación por obras. Ujú. Esto es un juicio final. Aquellos que son cristianos, después de ser salvos, tienen una responsabilidad para hacer, pero no para ser salvos. Y los otros, aquellos de verdad que fueron impíos de verdad, va a haber, porque esto no es una salvación por obra. Yo una vez creo que lo hablé en las parábolas, Ujú. es un poco más amplio. ¿Vos querías comentar algo o no? Sí, aquí en este ejemplo que dice el general Bob, fundador del Ejército de Salvación. Dice, acostumbraba a decir que cada cristiano debería ser enviado al infierno por una semana, Sí. para que, habiendo palpado el terror de una eternidad sin Cristo, dedicara el resto de su vida tratando de librar a la gente de la perdición eterna. Qué tremendo. Ayer estábamos hablando sobre esto, ¿no? Él decía, ¿no se acuerdan de quién es este general, el general Bock? ¿Ustedes tienen noción? Creador del ejército. De salvación, ¿cierto? ¿Sabe qué himno tiene él? Firme hacia adelante. Esa dice, firme hacia... Bueno, él tenía que combatir en Chicago, estaba también en esa época de Moody, otro más. Pero tremendo cuando yo leí esto, una semana, dice. Ujú. Amado, había otro predicador, que no me lo acuerdo, que él tenía una gran frase. Era una gran frase que me ayudó hace años a mí, que decía que el camino del cristiano es solitario, decía este hombre, y cada vez se hace más y más estrecho. Y este predicador también decía, no me acuerdo, se llama Len Rinch, no me acuerdo el nombre de él, y decía como que tan solo un minuto, un segundo que caiga, no era una semana como dice el general acá, un minuto, un segundo, tan solo que cayera ahí,
Entonces, amados, si tan solo pudiéramos entender un momento nada más de esto, podríamos entender la importancia de verdad que vale un alma. Hay muchos libros y mucha gente dice que viajó al infierno. Cuando falsos pastores que dicen, no fui al infierno, el Señor me mostró, amado, si fue al infierno hace falsos pastores porque no hay salida. Porque una vez que cae ahí dice que ya no hay salida, amados. Entonces, podríamos entender de verdad para qué nosotros el Señor nos llamó. En esa eternidad donde no hay vuelta atrás. No hay después de que yo, puedo salir. No hay más. Una persona que cayó al infierno, amados, es por una eternidad. Entonces, fíjese, hablando de un ateo, ahí yo voy a tocar algunas palabras por arriba nada más. Pero usted se entendería esto, fíjese como libre texto, desecharía todas esas cosas mundanas, pasatiempo y todas esas cosas que le hacen perder el tiempo. A mí me gustó esa frase final que aparece ahí, donde aparece ¿Qué frase final? ¿La final? A ver, ¿lo querés leer, Señor? Señor, estampa la eternidad sobre mis ojos, para que todo lo que vea sea a la luz de la eternidad. Y es así, amados. Si el Señor pudiera, o si nosotros, estampar la eternidad en los ojos. Disculpa, gracias. El Señor podría estampar la eternidad sobre nuestros ojos para que todo lo que podamos ver es a la luz de la eternidad. Entonces nosotros podríamos entender bien. Gracias, muchísimas disculpas. Nosotros podríamos ver, amado, porque lo digo hace rato. Gracias, muchísimo. Lamentablemente, amado, nosotros nos vemos más allá de nuestros pies o de las cosas que necesitamos. Pero nosotros tenemos que ver más allá de eso, de la eternidad. Y ahora dentro de un rato, en la brevedad del tiempo, vamos a ver cómo Pablo veía estas cosas. En el punto número 7, vamos a ver cómo Pablo tenía una cosmovisión de esto. Su ojo no iba en estas cosas temporales, su ojo iba más allá. Pero para esto, amados, tenemos que empezar el punto número 6. Uh-huh. Sí. Y dice... La brevedad del tiempo. Le ganó. Está bien. La brevedad del tiempo. Ahí está. Amados, ¿cuánto cree que va a vivir usted? 200, 300, 1000 años. ¿Cuánto cree? No me acuerdo si el libro de los Salmos dice que, el capítulo número 90 dice que una persona vive a lo sumo 70, 80, de los más fuertes. Y después se acaba el tiempo, se termina. Amado, usted lo ve, yo tengo 50 años, yo me acuerdo que tenía 20, tenía 30, 40. Y se va pasando el tiempo, es breve. Esta oportunidad que tenemos para servir al Señor, un día se va a terminar ya. ¿Con qué nos vamos a presentar? Con nuestras manos ante el Señor. Mire, yo no sé si usted tiene, en qué se regocija y tiene de verdad un gozo. Pero Pablo decía que ellos eran, en una parte, hablando de las iglesias, decía que ellos eran el gozo y la corona. ¿Sabe lo bonito y lo lindo es que llegar al cielo y tener, no es porque porque el Señor le permitió de predicar y hablar, y esto es un esfuerzo, amado, por las personas, es amar a las personas, llegar y presentarle, ¿dónde están mis coronas? Dice el Señor, por las personas que has ganado. Uh-huh. Y llegar, Señor, llego con las manos vacías. ¿Cómo con las manos vacías? Con las manos vacías. Había una araña grande en la pared, allá está en la puerta, en la mitad. ¿Cómo con las manos vacías? Nosotros, imagínense, amado, yo tengo un gozo de llegar al cielo, pero no porque por obra, es que contento, amado, de que nuestra vida acá valió la pena, que de verdad podemos. Imagínense, mire, yo no sé si usted lo ha logrado con el poder de Cristo, pero yo le pido algo. Dios le conceda, de verdad. Me deseo que Dios le conceda. Que usted le predique y ver una semilla, alguien, aunque sea que tenga vida, y no se va a imaginar el gozo. Saber de que usted estuvo orando y orando, y porque incluso la mamá de ¿cómo se llamaba? De este hombre. Mónica, de Agustín, muy bien, ¿cómo se llama, hermano? Agustín, que era Mónica. Tanto tiempo orando. Y ese hombre después, fíjese, se transformó en un gran predicador. O Timoteo es otro. También.
Perdón, en Miqueas creo que habla que dice que con qué me presentaré ante el Señor. Dice, y solamente hacer justicia, amar misericordia y que te humilles delante de Dios. Es con lo único que nos presentamos delante del Señor, que nos habla ahí en su palabra en Miqueas. Él Sí. nos ha declarado, dice. Sí, es así. Es verdad. Pero hablando de la salvación de las almas, fíjese qué regocijo debe ser entrar y ver que, vamos a decir, porque si el Señor nos hubiera salvado a todos, ¿cómo nosotros, vamos a decir, nos hubiera llevado a todos? ¿Quién nos hubiera predicado a nosotros? Claro. Entonces el Señor por eso se ha dejado, o sea, nos ha dejado a nosotros, amados, para que sigamos predicando. Y el tiempo es breve. Lea, creo que Eclesiastés 12. Fíjese que ese hombre tuvo todas las cosas, las riquezas, mujeres, un montón de dinero, todo lo que quiso, y al final que Salomón se dio cuenta que era vanidad de vanidades. Al fin y al cabo el hombre se tiene que presentar ante él. No servía de nada, cuando ya esté viejito, no tenga fuerza. ¿Qué va a hacer, amado? ¿Usted cree que va...? Yo no sé cuántos tiene años, cuántos tienen acá, la mayoría creo que le gano, tengo 50, amado. Si yo hago esto, no veo, amado. De verdad no veo. Ya eso, lo que tengo enfrente está borroso. Yo no soy el de antes, pero aún así, amados, hago el esfuerzo. ¿Y usted cuántos años tiene? 20, 30, tiene más vigor que yo. Y no lo hace porque no quiere. Porque podemos gastar, yo gasté mi juventud, lo que el Señor me dio cuando tenía los ojos bien para leer y leer y leer y leer y leer, y cuando no tenía estos anteojos que me donaron los hermanos, porque la pantalla del celular y las otras cosas me hicieron mal a los ojos. No tenía esto que tiene estos celulares, que dentro de todo tienen algo que no sé cómo que es, para un filtro. Amado, pero yo lo gasté con gozo, Y ahora va pasando el tiempo y uno no ve, de verdad. Pero lo volvería a hacer, de verdad. Lo volvería a hacer, de verdad. Porque quiero del cielo ver almas. Quiero ver almas, amados. Y es así. Que el Señor nos mueva a esto. Sí. Fíjese lo que dijo David Brainerd. ¿Usted lo conoce este? Yo tengo un libro ahí que desde sermones de David Brainerd. Murió jovencito, amado. ¿Usted escuchó la historia de él? Este hombre murió muy jovencito. Era a los 36 años. A los 36 años. Yo he leído la biografía de él, de grandes hombres de la Biblia. Y estaba David Brainerd ahí. Terribles cosas en su último sermón también. Amado, las cosas. Tenía un gran corazón, un gran amor. David Brainerd, misionero, dice, entre los Pieles Rojas de Norteamérica, que murió a los 36 años de edad, escribió en su diario: quisiera desgastarme en su servicio para su gloria. Escuche, no me importa dónde ni cómo viva, con tal que pudiera ganar almas para Cristo. Amados, ¿cuántos esos falsos pastores, falsos evangelistas y falsos apóstoles y falsos cantantes mundanos, pseudo cristianos? Dice, yo no voy si ustedes no me dan un coso de 5 estrellas. Y conozco un tal Dante de acá, que si usted no le da tal cosa a él no viene. Y todos estos falsos que están acá, amados. Y fíjese estas clases de hombres que vivían y morían así, llevando el evangelio. Creo que Bunyan fue otro que cabalgando se agarró una enfermedad, se mojó. Amados, y dieron su vida. Es así. Y escuchen, ¿alguien quiere leer esto? Alguien ha dicho el fervor del apóstol Pablo era necesario para una triple convicción. ¿Cuál era el resultado de una triple convicción? En el punto 1, una gran verdad, el juicio de Dios. Punto 2. Una gran experiencia que aguarda a todos, la resurrección, o para vida o para condenación. Y el punto 3, un gran destino hacia el cual todos marchamos, la eternidad. Yo ahora opino esto, pero me acuerdo, me viene a la mente el libro del progreso del peregrino. Dice, ¿cómo haces para vencer esto? Le decía, creo que estaban esas 4, en esa alegoría que era prudencia y misericordia. Piedad y caridad. ¿Cómo haces? Y él decía, pienso, vamos a decir, en el Evangelio que hizo el Señor por mí, el lugar hacia donde voy, la eternidad. Pablo, por eso decía, ¿por qué hablo? Porque yo tengo algo en mi mente, tengo realidades. Y Pablo tenían estas grandes realidades él en su mente, estaba convencido.
Pablo estaba totalmente convencido de qué, de que va a haber un juicio. Yo cuando hablo le digo, pero no me ha escuchado usted muchas veces hablar, viene un juicio, se avecina un juicio. Si usted no tiene en cuenta eso, hay un juicio, Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Los va a juzgar, cuando usted entiende eso y en su mente sabe que viene un juicio, entonces su cosmovisión cambia totalmente. El amigo, el pariente, el que sea, usted lo ve bajo así, bajo ese juicio, y no hay escapatoria. Amados, ¿quién va a interceder por ello? Si usted como familiar, usted tiene la verdad, ¿por qué no se para ahí y de verdad lo reconcilia con Dios, predicándole el Evangelio? O él está muerto en delito, pero usted sabe que hay un juicio. Usted sabe que hay un juicio. Por eso muchos tienen... ¿Sabe con lo que más cuesta? Son con los familiares o con los amigos. Confrontarlo. No, hay un juicio. ¿Un juicio de qué? La Biblia dice que estás muerto en delito y pecado. Pero yo soy bueno. No, la Biblia dice que de verdad estás mal ante Dios. Que has pecado. Entonces, lo primero que debemos mostrar y entender es que hay un juicio. A mí me sirvió eso. Entender de que hay un juicio. ¿Por qué un juicio? Porque de verdad soy un hombre pecador y la paga del pecado es la muerte. Y si el Señor no está calmado, porque el Señor está airado con el pecador todos los días, y alguien no murió en mi lugar, en mi favor, hizo propiciación por mis pecados, yo voy a pagar esa paga eterna. Dios me va a juzgar. Y debo entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Para esto debo entender que hay un juicio. Otra experiencia que tenía Pablo en su mente, ¿qué era? Era la resurrección. ¿Pero para vida o qué? ¿O para condenación? Pablo entendía esto, era otra realidad que tenía en su mente. Él sabía que después de la muerte, dice, no, hay que vivir la vida y pasar bien. No se trata de eso, amado. Pablo sabía que las personas iban a resucitar y se iban a levantar y ante un tribunal. Los cristianos, por supuesto, tienen un representante que es el Señor Jesucristo. Entonces sabía eso, que había una resurrección, tanto para vida o para muerte. Yo no me acuerdo, por el tiempo es breve, ya estamos llegando, pero creo que es Daniel, si lo pudieran encontrar acá, el libro de Daniel, en el capítulo número 12. Acá ya lo tengo, pero gracias. El capítulo número 12, fíjese, versículo número 1. El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente desde entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Bueno, el versículo número 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión eterna. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y lo que enseña la justicia a la multitud como las estrellas de la perpetua eternidad. ¿Ve? Algunos serán despertados, y muchos serán que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Para qué? Para vida eterna y otro para vergüenza y condenación eterna. Y Apocalipsis, amado, ¿te acuerdan que dice en el capítulo número 20? Grandes y pequeños, ¿sí? Sí, fíjese, el juicio ante el gran trono blanco, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, y delante de él cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, los grandes y pequeños de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos. Esto es una realidad, amado, no es un cuento de ciencia ficción. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas, escuche, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. ¿Ves? Dios tiene asentado todas las cosas, dice, no se le escapa. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amados, hay una gran realidad. Vamos a resucitar, sí, pero depende de dónde va a pasar usted la eternidad. Hay un destino que tenía Pablo en su mente, que es la eternidad. El asunto es que el alma fue creado para vivir eternamente. Sí, pero se escapó la araña. Pero, escuche, había una araña, todas las hermanas estaban asustadas porque había ¿cuándo la viste? ¿Cuándo la viste? La hermana Diana estaba asustada porque había una araña ahí como una zapatilla, ¿no? O sea, más chica, ¿no? Así como una uña, ¿no? Por eso andaba caminando la araña ahí. Amado, sí, sí. Yo a mí también me asustó. Pero ¿sabe qué me asusta, amado? Este juicio. De verdad, el juicio del infierno. Es algo atroz,
horrendo, amados, saber que la persona va a ir a una eternidad de un lago de fuego. ¿Sí? Entonces es importante, amados, que nos asustemos. Si hubiera visto la araña en la hermana Estefanía, hubiera saltado capaz. Ah, no, esa ¿Sí? es hermosa. ¿Sí? Pero, amados, lo que debemos entender es que esto nosotros nos debe horrorizar, amados. Usted quiere, no sé, yo no, me dice no tiene pariente. Mire, la mayoría me han acusado que no tengo pariente. Pero yo le voy a decir unas cosas. A muchos le he predicado más que a ustedes que a sus parientes. Cuando me ha tocado, me digo, me predica mi mamá, me predica mi hermano. Claro que sí, yo iba y le predicaba. Porque eso es amar, amados. Es predicarle a la persona. Porque tengo una realidad donde va esa persona. De verdad tengo. En mi mente sé que si se muere, se va al infierno. Entonces hay que predicarle. El tiempo es corto. ¿Mm? Vamos por el último punto, porque hay más para hablar, pero bueno. Punto número 7 y terminamos, por favor. Dios ha honrado grandemente el trabajo personal. Ahí está. Dios ha ahorrado grandemente. ¿Alguien quiere comentar sobre eso? Sí, ahí habla de que Andrés es un buen ejemplo de trabajo personal. Cuando yo te decía que él fue el que fue y trajo a Pedro, Ah, sí, a su me hermano acuerdo. Pedro. Ajá. ¿Y qué es lo que hizo? O sea, Fue y le predicó el evangelio, le fue y le mostró a Cristo, el maestro, es o el increíble. Mesías. Ujú. Es verdad, porque no sabemos quién fue. Nosotros hablamos de Pedro. Pero hubo alguien que ni siquiera aparece ahí. Ahora, mire, amados, ¿cuánto tiene la imagen, vamos a decir, de grandes predicadores? Ustedes ven grandes predicadores, pero alguien quizás le predicó, o Spurgeon, vemos a Timoteo. Pero estuvo su mamá, su abuela Loida, alguien, usted no sabe, como decía acá el libro, no sé si lo leí el libro en otro lado, usted no sabe si usted le predica y puede surgir un futuro Spurgeon, u otro predicador. Pero, ¿qué pasa? Porque alguien hizo la obra, y si así no fuera, un alma común nada más, que va a estar ahí, amados. Entonces Dios ha honrado o honra el trabajo de cada uno que hagamos. Por eso es que debemos trabajar arduamente para esto. La gran comisión que aparece en Marcos 16, versículo 15, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjese, es el mandato del Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que debemos hacer, amados, predicarle. Vivimos en un mundo donde tenemos muchas facilidades. Usted puede subir algo, predicar, subir una prédica, subir un audio, lo que sea. Usted puede predicar a nivel mundial si usted quiere. Entonces es importante que tomemos noción de esto. Ya ahí todo es arminiano. De acá en adelante, sí, Sí. toca muchas cosas arminianas acá. Sí, es verdad. Pero acá habla de 100, si se predicara a 100 creyentes, sí. Y es lo que yo una vez hice. ¿Sabe que me puse a pensar que cuántas personas morían acá en adelante, amados? Por día, ¿cuántas personas pueden morir? Y todas esas personas, amados, se van al infierno. Voy a cerrar con esto. 1 Corintios capítulo 15. Y el versículo número, si no me equivoco, denme un segundo. 28, a ver, denme un segundo. 58 era, pero yo no estoy seguro. Sí, escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y escuche, junto con este punto número 7, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, de verdad. No es en vano, para mí no ha sido en vano, lo digo muchas veces. Cuando empecé, el Señor me llama, quería que la iglesia crezca, que sea esto, aquello. Y muchas veces me enojaba. ¿Y por qué esto? Y yo estudié, y me ponía bravo con el Señor por lo orgulloso que era. El que estudié esto, que estudié aquello. Y ya yo no me iba a quedar por un aula y algo así. Y estaba muy, porque yo no puede ser que el Señor, y lo cuento hasta el cansancio, el Señor me enseñó a amar esas almas, amado. Amén. A valorar esas almas. Yo puedo entrar, yo no sé qué obra está haciendo con muchos con los que están en el aula. O acá.
pero puedo entrar allá contento, que muchos van a estar ahí. Y la obra no ha sido en vano, amados. Uno no ha perdido el tiempo. Imagínense, es un alma que no se va a quemar. No es que cae al infierno y se destruye, como dicen muchos. No, va a estar ahí por el tormento de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, 1000, 10 billones de años, toda la eternidad. No hay salida. No hay salida de ese lugar. No hay escapatoria, amados. Es tormento y tormento y tormento. Así que vamos a orar. Amados Padres, le agradecemos por este estudio que estuvimos viendo, Señor. Le pedimos, Señor, que usted esté con nosotros, Señor, que haciendo esta obra, Señor. Le pedimos, Señor, que si nosotros tenemos el Evangelio y hemos entendido la importancia, Señor, del evangelismo personal, le pedimos, Señor, que usted nos ayude a nosotros, Señor, que estemos prontos, Señor, cuando llevamos a tener un tratado o algo, Señor, a mano para poder hablarle a las personas, Señor, de esta salvación, Señor, porque vimos, Señor, que usted mandó a su Hijo amado, Señor Jesucristo, para morir por nuestros pecados, Señor, y alguien nos predicó, alguien a nosotros, por eso le pedimos, Señor, que nosotros sigamos haciendo esta obra, Señor. No sabemos cuándo usted va a venir, pero queremos que usted cuando venga, Señor, nos encuentre con las manos, Señor, trabajando en la viña, Señor. Pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. 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 Muchas gracias, pastor, por el estudio. Amén. 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 Gracias. Bueno, no sé si estuvieron todos ya, ¿sí? ¿Corto? ¿Sí? ¿Qué tal?